Mientras Europa y Latinoamérica seguían su evolución criminal independiente, surgió un fenómeno que alteraría el equilibrio del poder: el choque directo entre mafias europeas y latinas. Lo que comenzó como simples operaciones comerciales, tráfico de drogas y lavado de dinero, pronto se transformó en un conflicto internacional, silencioso, donde la frontera entre negociación y guerra se volvía cada vez más difusa. Las rutas de cocaína que atravesaban el Atlántico eran el centro de estas tensiones, y el control de estas rutas se convirtió en la línea divisoria entre la supervivencia y la desaparición de un imperio criminal. En Europa, los clanes sicilianos y calabreses observaban con creciente preocupación cómo los carteles latinoamericanos comenzaban a establecer conexiones directas con distribuidores. En ciudades clave como Ámsterdam, Hamburgo y Marsella, estas conexiones permitían que la droga llegara a Europa con mayor rapidez y con márgenes de ganancia que amenazaban los negocios tradicionales de la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta. Al principio, los europeos intentaron alianzas discretas, reuniones secretas y contratos que parecían garantizar beneficios mutuos, pero el temperamento imprevisible de los carteles latinos y la violencia abierta con la que operaban pronto transformaron estas alianzas en enfrentamientos silenciosos, donde cada movimiento podía ser interpretado como traición. Los carteles latinoamericanos, acostumbrados a negociar desde la posición de fuerza, comenzaron a imponer sus condiciones, rutas de tráfico, territorios de distribución y pagos inmediatos. Las mafias europeas, por su parte, no estaban acostumbradas a la imposición directa. Su método siempre había sido la persuasión, la infiltración y el control invisible. Este choque de culturas criminales llevó a tensiones que pronto se manifestaron en asesinatos selectivos, sabotajes y filtraciones de información que desestabilizaron operaciones enteras. Uno de los primeros enfrentamientos ocurrió en Nápoles, cuando un cargamento de cocaína destinado a Europa fue interceptado por un grupo vinculado a la Camorra, que sospechaba de la participación de un cártel latino en la operación. La noticia del conflicto se propagó rápidamente, y lo que comenzó como un desacuerdo sobre rutas de tráfico se convirtió en un enfrentamiento abierto entre sicarios de ambos lados. La ciudad, acostumbrada a la actividad de la Camorra, pronto se convirtió en un campo de tensión invisible, donde cada calle, cada almacén y cada puerto podía ser escenario de un ataque sorpresa. Mientras tanto, en Calabria, la 'Ndrangheta comenzó a reorganizar sus rutas de tráfico para evitar conflictos directos, pero las represalias latinas no tardaron en llegar. Operaciones encubiertas, asesinatos estratégicos y sabotajes financieros comenzaron a multiplicarse, enviando un mensaje claro: la competencia por el control del mercado europeo de drogas no admitiría negociación. Los cárteles latinos demostraban que podían proyectar su poder mucho más allá de sus territorios tradicionales, y Europa comenzaba a comprender que la violencia visible también podía ser una herramienta efectiva incluso para organizaciones acostumbradas a la discreción. Las estrategias de ambas partes eran profundamente distintas, reflejo de sus culturas criminales. Los europeos preferían ataques calculados, información filtrada y operaciones encubiertas. Cada asesinato era planificado para enviar un mensaje indirecto, cada sabotaje diseñado para provocar pérdidas económicas y miedo sin desatar un conflicto abierto. Los latinoamericanos, en cambio, actuaban con rapidez y contundencia, utilizando la violencia como advertencia inmediata y control territorial visible. Cuando un sicario latino derribaba un objetivo europeo, lo hacía de manera que todos los rivales comprendieran instantáneamente quién tenía la ventaja. En paralelo, comenzaron a surgir historias de traición y espionaje. Algunos miembros de mafias europeas comenzaron a colaborar secretamente con cárteles latinos para proteger sus propios negocios, filtrando información sobre movimientos,
rutas y operaciones. Otros, por el contrario, se aliaron entre sí para planear emboscadas y ataques coordinados que buscaban eliminar a los competidores latinoamericanos. La desconfianza creció, y la sombra de la traición se extendió sobre ambos continentes. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando un cargamento de cocaína valuado en millones de euros desapareció misteriosamente en el puerto de Rotterdam. Ambas partes se acusaron mutuamente, y lo que comenzó como enfrentamientos discretos se convirtió en una escalada internacional. Operaciones policiales europeas y latinoamericanas se vieron atrapadas entre estas organizaciones, muchas veces ignorando la realidad de lo que sucedía porque los movimientos de estas mafias eran demasiado sofisticados para ser detectados por métodos convencionales. El enfrentamiento demostró que la guerra entre mafias europeas y latinas no se limitaba a disparos y asesinatos, también era una guerra de inteligencia, estrategia y poder económico. Los líderes de ambos bandos comenzaron a movilizar sus recursos más valiosos. En Sicilia, Riina y sus sucesores supervisaban personalmente la reestructuración de rutas, mientras que en Colombia y México, los capos latinos coordinaban sicarios y contactos internacionales para asegurar el control de las rutas de distribución. La tensión entre Europa y Latinoamérica no solo afectaba a los mafiosos, millones de personas se veían atrapadas en medio de esta lucha invisible. Barrios enteros, negocios y mercados legales se convirtieron en piezas de un tablero de ajedrez criminal global. El conflicto también generó innovaciones inesperadas. Las mafias europeas comenzaron a aprender de la agresividad latina, adoptando tácticas más directas cuando la discreción fallaba. Mientras tanto, los gobiernos y la policía internacional comenzaban a notar el patrón. La guerra entre mafias europeas y latinas no era un conflicto local, sino una confrontación global. Operativos coordinados fueron lanzados en Italia, España, Alemania, Colombia y México, pero cada vez que las autoridades capturaban a un miembro clave, otro aparecía para reemplazarlo. Las mafias demostraban una resiliencia impresionante, una capacidad de adaptación que parecía imposible de superar. La guerra entre Europa y Latinoamérica mostraba que, en el mundo criminal, la innovación y la estrategia son tan letales como las balas. A pesar de la violencia y las pérdidas, surgieron alianzas inesperadas. Algunos líderes europeos y latinoamericanos comprendieron que un conflicto prolongado podía destruir el mercado global de drogas y arruinar sus imperios. Se formaron pactos secretos, acuerdos de reparto y códigos de conducta internacionales, pero siempre con la amenaza latente de traición. Cada reunión secreta, cada apretón de manos, llevaba consigo la posibilidad de muerte inmediata. La tensión se convirtió en una constante, y el mundo criminal aprendió que incluso los aliados más confiables podían convertirse en enemigos en cuestión de horas. Este conflicto no solo fue físico, fue también cultural y estratégico. Europa representaba paciencia, discreción y sofisticación. Latinoamérica representaba rapidez, violencia y control absoluto. La fusión de estos estilos creó un fenómeno global sin precedentes. Una guerra silenciosa, en la que la información, la inteligencia y la manipulación eran tan letales como cualquier ataque directo. Cada decisión, cada movimiento, cada alianza tenía implicaciones que podían cambiar el equilibrio del poder en múltiples continentes. A medida que las tensiones crecían, ciudades enteras se vieron afectadas. En Nápoles y Palermo, la presencia de sicarios latinos obligó a la policía a aumentar la vigilancia, y comerciantes locales aprendieron a moverse con cuidado para no interferir en las operaciones. En Medellín y Ciudad de México, la infiltración europea en negocios locales provocó ajustes rápidos en rutas y territorios, generando una constante tensión entre mafiosos, ciudadanos y autoridades. Esta guerra silenciosa transformó la geografía del crimen.
redefiniendo quién podía moverse libremente y quién debía actuar en las sombras. El conflicto entre mafias europeas y latinas es una lección sobre cómo el poder criminal se adapta y evoluciona. Cada lado aprendió del otro, adoptando tácticas, estrategias y modos de operar que antes eran exclusivos del adversario. La violencia y la discreción se mezclaron, la paciencia y la rapidez se fusionaron, y el resultado fue un nuevo tipo de criminalidad global, más sofisticada, más letal y más impredecible que nunca. La guerra no tiene un final claro, solo sirve como recordatorio de que el crimen organizado es una fuerza viva, que respira, aprende y se reinventa constantemente.